Buen día. En esta materia de política pública territorial vamos a hablar un poco de un decreto y de una ley. Me presento, mi nombre es Marchuris Murdías, estudiante de Administración Pública del séptimo semestre de la CETAD Santa Rosa del Sur, Bolívar. Vamos a hablar del decreto 235 del 2010 y de la ley 190 de 1995. Empezamos con el decreto 235 del 2010 que nos dice, por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas. Tenemos una importancia de esta ley y nos dice que es regular y asegurar una adecuada racionalización de los trámites y prestar un servicio con calidad al ciudadano. Entonces, cuando hablamos de esta importancia y nos nombra la racionalización de los trámites, nos hace referencia a que esta racionalización busca facilitar al ciudadano este acceso a esta información o a estos trámites y servicios pues que nos brinda la administración pública, ¿verdad? Entonces es por esto que cada entidad debe implementar unas acciones normativas, unas acciones administrativas y unas acciones tecnológicas pues que ayuden a simplificar, que ayuden a estandarizar y que le sea más fácil al ciudadano para acceder a estos trámites que nos ofrece la administración pública. Seguimos con la estructura de este decreto y nos dice que está conformado por 3 artículos. El primer artículo nos habla y nos dice que los requerimientos de información que se hagan por entidades estatales en cumplimiento de una función administrativa o en ejercicio de una facultad legal o por los particulares encargados de una función administrativa a otras entidades del Estado no constituyen solicitud de un servicio y por ende no genera costo alguno para la entidad solicitante. Entonces, ¿qué nos quiere decir este artículo? Que cualquier requerimiento de información, cualquier trámite que se quiera hacer en estas entidades no constituye ningún costo. Segundo artículo, ¿qué nos dice el segundo artículo? Para efectos del intercambio de información, las entidades a que hace referencia el artículo anterior deberán establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y o suministrar la información que por mandato legal se requiere o por permitir el acceso total dentro del marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos completas que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿qué nos quiere decir este artículo número 2? Que cualquier intercambio que se haga entre estas entidades con referencia a la información, estas entidades deben establecer unos mecanismos que les sea más fácil este intercambio de información. Puede ser por medios magnéticos, puede ser por medios electrónicos o puede ser por medios telemáticos. El artículo 3 nos dice, para efectos de formalizar el intercambio de información de manera ágil, oportuna y confiable, las entidades públicas o los particulares encargados de una función administrativa podrán emplear el mecanismo que consideren idóneo para el efecto, tales como cronograma de entrega, plan de trabajo, protocolo o convenio, entre otros. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice este artículo número 3? Que para que estas entidades puedan formalizar este intercambio de información, pues que les sea para estas entidades de manera ágil, oportuna y confiable, entre ellas establecen unos mecanismos idóneos que creen convenientes en el momento. Entonces nos hablaban de un cronograma de trabajo, nos hablaban de un plan de trabajo, de un protocolo o de un convenio. ¿Listo? Entonces esto es lo que nos quiere decir el artículo número 3. Entonces terminamos con este decreto 235 del 2010.
Seguimos ahora con la Ley 190 de 1995. Entonces esta ley nos dice, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que esta ley 190 de 1995, que es el Estatuto de Anticorrupción, nos establece una serie de medidas, de estas medidas administrativas y que van dirigidas a prevenir ciertas acciones de corrupción. También por otro lado entendemos que la administración pública es este ámbito natural para la adopción de estas medidas para la lucha contra la corrupción. Seguimos con la importancia de esta ley y nos dice que esta ley 190 de 1995 se emitió el 6 de junio de 1995 y fue como el primer marco normativo para combatir así la corrupción de los servidores públicos. Entonces tenemos esta gran importancia y nos dice que fue el primer marco normativo para combatir la corrupción de los servidores públicos. También nos dice, y otra gran importancia, es que este estatuto fue el que reguló el control administrativo sobre las actividades, sobre las rentas, sobre los bienes de los servidores públicos. También nos dice que otra importancia de esta ley fue que también reguló ese control sobre las actividades financieras y comerciales, pues que se consideran más vulnerables al fomento o a la realización de ciertas prácticas corruptas. También hizo el control sobre la actividad y manejo económico de las personas jurídicas sin ánimo de lucro e instituyó mecanismos de racionalización y tecnificación en la tarea de las entidades públicas. Entonces, esta ley es extremadamente muy importante ya que pues combate la corrupción de estos servidores públicos. También encontramos en esta ley 190 de 1995 que fomentó unas instituciones de control social sobre la actividad del Estado. También nos dice esta ley que modificó algunos de los tipos penales descritos y que pues también algunas normas de procedimiento solidario y penal relativas pues al tema. Eso encontramos en la importancia de esta ley. Ahora seguimos con su estructura. Entonces, esta ley está estructurada de la siguiente manera. Primero, régimen de los servidores públicos. A, control sobre el reclutamiento de los servidores públicos. B, incentivos para funcionarios públicos. C, declaración de bienes y renta. Segundo, régimen penal. A, modificaciones al Código Penal. B, aspectos procesales. Tercero, régimen financiero. Cuarto, sistemas de control. A, control sobre entidades sin ánimo de lucro. B, control social. Quinto, aspectos institucionales y pedagógicos. A, juntas directivas. B, sistemas de quejas y reclamos. C, información sobre la gestión de las entidades públicas. D, aspectos pedagógicos y E, otros. Sexto, Comisión Nacional para la Moralización y Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Séptimo, de la intervención de los medios de comunicación. Octavo, disposición sobre revisores fiscales. Y noveno, disposiciones varias. Entonces, esta es la estructura que nos ofrece esta ley. Ahora nos vamos a enfocar en algunos artículos, no en todos. Entonces empezamos con el régimen de los servidores públicos y vamos a hablar del artículo 13, 14, 15 y 16, que nos habla de las declaraciones de bienes y rentas. Entonces, esto pues se hace con el propósito de fortalecer la transparencia en la administración pública, en la que obliga pues a sus funcionarios a registrar y pues también a publicar su información de bienes y rentas.
Entonces el artículo 13 nos dice: será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes. Entonces este artículo 13, pues ahí está explicadito, que nos dice que para que un funcionario haga posesión para el desempeño del cargo que él va a desempeñar, debe hacer declaración y la identificación de todos sus bienes. El artículo 14 nos dice que esta declaración juramentada deberá contener como mínimo la siguiente información: nombre completo, documento de identidad y dirección del domicilio permanente. Nombre y documento de identidad del cónyuge o compañero permanente y parientes en primer grado de consanguinidad. Relación de sus ingresos del último año. Identificación de las cuentas corrientes y de ahorros en Colombia y en el exterior. Relación detallada de las creencias, acreencias y obligaciones vigentes. Calidad del miembro de juntas o consejos directivos. Mención sobre su carácter de socio en corporaciones o sociedad de hecho entre compañeros permanentes. Información sobre existencia de sociedad conyugal vigente o de sociedad de hecho entre compañeros permanentes. Y por último, la relación e identificación de bienes patrimoniales actualizada. Entonces, esos son los requisitos que en la declaración juramentada deben contener. El artículo 15, ¿qué nos dice? Nos dice que será requisito para la posesión o para el ejercicio de función pública suministrar la información sobre la actividad económica privada del aspirante. Entonces, como ya le decía, para que esta persona pueda hacer posesión de su cargo, la declaración de bienes y rentas es un requisito primordial. El artículo 16 nos dice que la unidad de personal de la correspondiente entidad o la dependencia que haga sus veces deberá recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de que trata la presente ley y la adjuntará a la correspondiente hoja de vida. Ahora vamos a hablar un poco del régimen penal, modificaciones al Código Penal. Nos dice que el Código Penal tendrá un artículo con el número 59A del siguiente tenor: inhabilidad para el desempeño de funciones públicas. Nos dice que los servidores públicos a que se refiere el inciso 1 del artículo 123 de la Constitución Política quedarán inhabilitados para el desempeño de sus funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado. Vamos a hablar ahora del sistema de control. Nos habla en el artículo 50 y nos dice que el Fondo para la Participación Ciudadana, en coordinación con la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, realizará estudios periódicos, pues con el fin de consultar a la ciudadanía sobre las condiciones de las funciones que desempeñan o los servicios que prestan las entidades del Estado. Ahora vamos a hablar de las disposiciones sobre los revisores fiscales, que nos habla en el artículo 80. Y este artículo 80 lo que nos dice es que los revisores fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano ejercerán las siguientes funciones sin perjuicio de los demás que les señalen las leyes o los estatutos. Entonces, encontramos tres funciones. La primera, ¿cuál es? Velar para que en la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado, las personas jurídicas objeto de su fiscalización no efectúen pagos, desembolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales.
La segunda función de los revisores fiscales es velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas fiscalizadas se reflejen fidedignamente los ingresos y costos del respectivo contrato. Y en tercer lugar, otra de las funciones de los revisores fiscales es colaborar con los funcionarios estatales que ejerzan funciones de interventoría, control o auditoría de los contratos celebrados, entregándoles los informes que sean pertinentes o los que les sean solicitados. Entonces, aquí hacemos un recuento de algunos de los artículos más relevantes de esta ley. Muchas gracias, espero les sirva de apoyo tanto este decreto 235 del 2010 y esta ley 190 de 1995.